Sin Ferrari liderando y Lamborghini desafiando, el mundo de los superdeportivos no tendría la misma alma ni historia. Dos gigantes italianas, dos filosofías distintas, pero una única certeza desde siempre: crear las máquinas más deseadas y codiciadas del mundo, despertando la pasión y el deseo de quienes aman los coches y la velocidad. A lo largo de todos estos años, una ha elevado el nivel de la otra, pero nada supera sus comienzos en los años 60, precisamente entre 1962 y 1966. Por un lado, el Ferrari 250 GTO, el pináculo de la tradición de Maranello, concebido para ser invencible en las pistas de carreras, humillar a sus adversarios y convertirse en uno de los coches más caros del planeta. Desde su debut en 1962, con apenas 36 unidades producidas, el GTO se convirtió en el santo grial de los coches de competición. Con su motor V12, su aerodinámica avanzada y su dominio absoluto en las carreras de resistencia, no solo acumuló trofeos, sino que también definió el estándar de exclusividad y perfección en la ingeniería automotriz. Sin embargo, a pocos kilómetros de distancia de una fábrica a otra, y 4 años después, los toros enemigos del caballo encabritado lanzarían el Lamborghini Miura, el supercoche que rompió paradigmas. Lanzado en 1966, el Miura no nació para las pistas, sino en las mentes audaces de los jóvenes ingenieros de Lamborghini, con el objetivo de convertirlo en la estrella suprema de las carreteras europeas. También con un icónico motor V12 montado en posición central trasera, revolucionó la industria e inauguró una nueva era donde el diseño provocador y el rendimiento extremo podían coexistir. Más que un coche, el Miura se convirtió en un manifiesto de audacia, desafiando el monopolio de Ferrari y creando el concepto moderno de supercoche: tradición contra rebeldía, pistas contra carreteras, velocidad contra estilo. La batalla entre el 250 GTO y el Miura va mucho más allá de las especificaciones técnicas, pues son dos obras maestras italianas que definieron lo que significa soñar en grande en el mundo automotriz. Pero, ¿y si tuviéramos que elegir solo uno para poner en el garaje, basándonos en lo que tú prefieras? Diseño, estilo, potencia. Espera, antes de que decidas, déjame contarte la historia de ambos, para decidir juntos cuál de estas leyendas merece el título de mayor ícono de los años 60. Y para ello, necesitamos volver a los orígenes y entender las historias detrás de cada máquina, comenzando por la que nació primero. Punto de partida. En esta historia de hoy no abordaremos el contexto histórico en torno al mundo automotriz. Hablaremos directamente de cómo estaba el panorama de los autos, de cómo era la situación de Ferrari en el mercado frente a sus rivales y sobre todo de la locura que eran las carreras donde debutaría el 250 GTO. Antes de continuar con historias de automovilismo, permíteme traerte recuerdos de autos, carreras y momentos memorables de las categorías más importantes del mundo, con Automobilist, una marca que da vida a las historias más inspiradoras del automovilismo, a través de tecnología moderna y arte de alta calidad. En asociación oficial con las categorías más respetadas y marcas legendarias del mundo, como F1, Le Mans, WRC, Instituto Ayrton Senna, Bugatti y Porsche, crean representaciones detalladas de eventos históricos y logros icónicos, así como visiones del futuro del automovilismo. Es una gran oportunidad para decorar tu hogar, oficina o incluso tu sala de estar con tu pasión, el automovilismo, incluyendo piezas de arte de edición limitada, brindándote la exclusividad que tanto te gusta. Aprovecha las promociones y el envío gratuito en toda Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos en pedidos superiores a 50 euros. Revisa el enlace en la descripción y descubre más sobre Automobilist. Ferrari fue fundada por Enzo Ferrari en 1947, tras años de experiencia como piloto y gestor en Alfa Romeo, donde creó la escuderia Ferrari para gestionar las carreras de clientes. Después de desvincularse de Alfa en 1939 y enfrentar la prohibición de usar su nombre en competiciones durante 4 años, lanzó Auto Avio Costruzioni y después de la Segunda Guerra Mundial estableció Ferrari SPA con el lanzamiento del 125S, su primer automóvil con motor V12.
Este modelo fue el punto de partida de la marca, destacándose por su combinación de potencia y rendimiento, características que definirían el ADN de Ferrari. Desde el principio, Enzo Ferrari tenía como objetivo principal ganar en las pistas usando los modelos de calle para financiar sus actividades competitivas. La marca rápidamente se convirtió en un símbolo de exclusividad y rendimiento, atrayendo a entusiastas de todo el mundo. El famoso logotipo del caballino rampante, inspirado en el emblema del piloto Francesco Baracca, reforzó la identidad de Ferrari como una marca ligada al prestigio y a la historia. Así, con un enfoque en la excelencia e innovación, Ferrari se consolidó como un ícono mundial del automovilismo y del lujo que conocemos hoy. Ferrari comenzó a acumular victorias en eventos de renombre como la Targa Florio y las Mille Miglia, estableciendo su reputación como fabricante de carros rápidos y bien diseñados. Ese éxito en las pistas proporcionó la base de conocimiento técnico fundamental para el desarrollo de futuras máquinas. A medida que avanzaban los años 50, Ferrari comenzó a expandir su línea con la serie 250, diseñada tanto para competir en las carreras como para impresionar en las calles. El primero en surgir fue el 250mm, en honor a la carrera Mille Miglia, en la que dominaba con frecuencia. Equipado con un motor V12 Colombo de 3.0 litros, el 250mm sirvió como la plataforma inicial para la línea 250 que seguiría. 3 años después, en 1956, Ferrari presentó el 250 GT Tour de France, que ganó su nombre tras victorias consecutivas en la Tour de France Automobile. Su carrocería ligera y motor refinado establecieron un nuevo estándar para la marca. Al final de los años 50, Ferrari continuó evolucionando la línea 250 con el 250 GT SW Short Wheelbase en 1959, un modelo que se destacó por su distancia entre ejes corta y chasis ágil, ideal para curvas rápidas y pistas técnicas. Este auto era tan equilibrado que permitía ser utilizado como vehículo de calle durante la semana y como máquina de carreras los fines de semana, acumulando importantes victorias en Le Mans y Targa Florio, convirtiéndose en un precursor directo del 250 GTO. Otra creación memorable fue el 250 Testarossa, una leyenda de las pistas, cuyo nombre hacía referencia a las tapas rojas de los cabezales del motor V12. Con victorias en Le Mans, Sebring y Nürburgring, el Testarossa simbolizó la combinación de aerodinámica innovadora, confiabilidad y potencia. Sin embargo, ese mismo periodo trajo grandes desafíos para Ferrari. Rivales como el Aston Martin DBR1 y el Jaguar D-Type comenzaron a dominar las carreras de resistencia, especialmente en Le Mans, lo que obligó a Ferrari a repensar sus estrategias. Los otros fabricantes evolucionaban rápidamente en términos de aerodinámica y manejo, mientras Ferrari mantenía su enfoque en construir autos polivalentes, capaces de competir en las pistas y de impresionar en las calles. Pero a medida que la competencia se intensificaba, Ferrari necesitaba ir más allá. Fue en este contexto que Ferrari comenzó a reforzar su presencia no solo en las pistas, sino también en las carreteras. En 1959 lanzó el Ferrari 400 Super America, equipado con un V12 de 4.0 litros y 340 caballos de fuerza, un modelo orientado al mercado de lujo que ofrecía rendimiento sin sacrificar comodidad y exclusividad. Esa combinación atrajo a clientes dispuestos a pagar un precio alto por la performance, pero que también buscaban refinamiento y sofisticación. En 1962 llegó el 250 GT Lusso, un verdadero GT que representaba la fusión perfecta entre rendimiento y lujo, con 240 caballos de fuerza y un diseño pensado para viajes largos a alta velocidad. El Lusso era ideal para quienes querían un carro de carreras disfrazado de deportivo elegante. Mientras tanto, otras marcas europeas como Aston Martin, Jaguar y Mercedes-Benz no querían dejar respirar a Ferrari en paz. Aston Martin trajo el DB4 GT, un deportivo enfocado tanto en rendimiento como en lujo, con un motor de 3.7 litros y 240 caballos de fuerza. Por su parte, Jaguar causó un tremendo impacto con el E-Type, equipado con un motor de 3.8 litros y 265 caballos de fuerza. Su diseño revolucionario y ligereza lo convirtieron en un éxito instantáneo, eclipsando a Ferrari en términos de accesibilidad y estilo. Mercedes-Benz, con su 300 SL Gullwing, ofrecía tecnología y exclusividad de punta con inyección directa de combustible y puertas de ala de gaviota, consolidándose como símbolo de prestigio. En Estados Unidos, por otro lado, la filosofía era de pura potencia y aceleración. Carros como el Chevrolet Corvette C1 y C2, con motores U8 Small Block de hasta 360 caballos de fuerza. El Ford Thunderbird, inicialmente un deportivo
deportivo, evolucionó hacia un carro de lujo personal, equipado con motores V8 de hasta 7 litros, ofreciendo una mezcla de comodidad y potencia sin precedentes en el mercado, demostrando que los estadounidenses no se quedarían atrás en el juego de la velocidad. A principios de los años 60, con las competiciones cada vez más intensas y las expectativas de los consumidores en aumento, Ferrari se dio cuenta de que necesitaba algo realmente especial para mantenerse en la cima frente a esos rivales de peso. Enzo, extremadamente obsesionado por superarlos, estaba decidido a crear una máquina hermosa, potente y prácticamente intocable. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso involucrarse en conspiraciones y polémicas, nada lo detendría. El proyecto GTO. A comienzos de la década de 1960, Ferrari enfrentaba un desafío monumental: mantener su dominio en las competiciones de resistencia mientras se adaptaba a las nuevas reglas y restricciones impuestas por la FIA. La entidad había establecido reglas estrictas de homologación para la categoría GT, exigiendo que los fabricantes construyeran un mínimo de 100 unidades de un modelo para que pudiera competir. Para Enzo Ferrari, quien siempre se centró más en crear carros de carreras puros que en vehículos de producción en masa, esta exigencia parecía un obstáculo casi insuperable. Pero Enzo no era conocido por rendirse ante las adversidades. En lugar de conformarse a las normas de la FIA, decidió esquivar, o mejor dicho, burlar las reglas de una manera que solo alguien con su astucia, audacia y prestigio podría hacer. Así, Ferrari construyó solo 36 unidades del 250 GTO, alegando que era solo una evolución del 250 GT SUV, que ya estaba homologado y que por lo tanto el GTO no necesitaba aprobación, ya que técnicamente se trataba de una versión del modelo anterior, un número muy por debajo del mínimo estipulado, justificando esta producción limitada con pequeñas variaciones entre los modelos para que cada uno fuera considerado una nueva versión. En ese momento, la FIA no contaba con un proceso de inspección tan riguroso como el actual, lo que permitió a Ferrari salirse con esta maniobra. Cuando la FIA fue a inspeccionar la fábrica, Enzo utilizó la táctica de mostrar los 250 GTO en diferentes etapas de producción, haciendo parecer que la fabricación en serie se realizaba conforme a las exigencias. Obviamente, esto fue pasado por alto, ya que el poder de influencia de Ferrari en las carreras y sus conexiones en el mundo automovilístico eran inigualables. La FIA fue cómplice. Estas tácticas de homologación, que irritaron a los rivales e intrigaron a los reguladores, permitieron que Ferrari inscribiera al GTO en el Campeonato Mundial de GT sin comprometer su filosofía de excelencia y sobre todo de exclusividad que Enzo tanto deseaba. Cada una de estas raras máquinas fue ensamblada con un enfoque obsesivo en la perfección. En el corazón del 250 GTO se encontraba el icónico motor Colombo V12, un bloque que ya cargaba una herencia de victorias en carreras de resistencia y fórmulas de alto rendimiento. Creado originalmente por Gioacchino Colombo, el LiMe-12 había impulsado varios modelos legendarios de Ferrari, como el 250 Testarossa, y era conocido por su combinación de potencia y agilidad. Para el GTO, el motor fue refinado y adaptado para alcanzar el equilibrio perfecto entre fuerza bruta y precisión. Con sus 3 litros y 6 carburadores Weber, entregaba alrededor de 300 caballos de fuerza, lo que permitía al GTO alcanzar velocidades superiores a los 280 km por hora, cifras impresionantes para la época. Sin embargo, el secreto de su éxito no radicaba solo en la potencia bruta, era una obra maestra de ingeniería que destacaba por girar libremente hasta 7500 revoluciones por minuto, produciendo un sonido inconfundible que combinaba el rugido feroz de un depredador con la melodía de una orquesta sinfónica. Su diseño compacto permitía una posición más baja en el chasis, ayudando a reducir el centro de gravedad del auto y mejorando la distribución de peso, lo cual era crucial para su rendimiento equilibrado en curvas rápidas y rectas largas. Detrás del desarrollo del GTO había 2 nombres que se convertirían en íconos del diseño automotriz: Giotto Bizarrini y Sergio Scaglietti. Bizarrini, el genio de la ingeniería, fue responsable de asegurar que el auto tuviera la base mecánica perfecta para dominar cualquier circuito. Rediseñó la geometría de la suspensión, ajustó el sistema de frenos para soportar el uso intensivo en carreras largas y trabajó meticulosamente en el ajuste fino del chasis para maximizar la adherencia y la estabilidad. El auto recibió una suspensión delantera de doble brazo que proporcionaba precisión quirúrgica en las curvas y una trasera de eje rígido
rápido con resortes helicoidales, optimizando el equilibrio y la tracción. Scaglietti, el maestro carrocero de Ferrari, se encargó de la carrocería. Moldeó el aluminio con la habilidad de un escultor renacentista, creando una forma que combinaba funcionalidad y belleza. Cada curva, cada línea fluida del GTO tenía un propósito aerodinámico. El largo capó no solo era estéticamente impresionante, sino que estaba diseñado para dirigir el flujo de aire sobre el auto, reduciendo la resistencia. La parte trasera inclinada, con el característico spoiler integrado, proporcionaba estabilidad a altas velocidades. Los guardabarros traseros ensanchados alojaban neumáticos más anchos, esenciales para transmitir la potencia a las ruedas con la mínima pérdida de tracción. Scaglietti también trabajó en la distribución de peso, asegurando que el GTO tuviera un equilibrio de 50-50, lo que significaba que, independientemente de si aceleraba en una recta o desafiaba una curva cerrada, el GTO permanecía predecible y preciso. Este esfuerzo conjunto entre Bizzarrini y Scaglietti resultó en un auto que era imbatible en las curvas sinuosas de Nürburgring e igualmente impresionante en las largas rectas de Le Mans. El GTO, a pesar de su potencia modesta en comparación con algunos de sus rivales más brutales, podía mantener un ritmo constante e implacable durante horas. Mientras otros autos luchaban por mantenerse intactos, el GTO permanecía sólido y consistente. Pero la historia de cómo Enzo Ferrari burló a la FIA y creó una leyenda no estaría completa sin mencionar la astucia con la que navegó el proceso de homologación. Cuando los comisarios cuestionaron la cantidad limitada de autos, Enzo, con su característico carisma, argumentó que cada variación en el número de chasis, cada cambio sutil en la carrocería y cada ajuste en el motor representaban un modelo distinto. Así, mientras otros fabricantes intentaban desesperadamente producir en masa para cumplir con las normas, Ferrari entregaba algo raro y exclusivo, confiriendo al 250 GTO una aura de misterio y deseo que ningún otro auto tenía ni tiene hasta el día de hoy, y esta osadía dio frutos. El GTO no solo fue homologado, sino que también se encargó de destruir a la competencia. 70 millones en las pistas. En 1962, el Ferrari 250 GTO rápidamente se convirtió en la fuerza dominante en las pistas de carrera. Sus rivales, incluyendo Jaguar y Aston Martin, no estaban preparados para la precisión quirúrgica y el rendimiento consistente que Ferrari traía a la mesa. La primera gran victoria del 250 GTO llegó en su debut, durante las 12 horas de Sebring, donde conquistó el primer lugar en su categoría y un impresionante segundo lugar en la clasificación general, un logro notable, considerando que competía contra prototipos más potentes y tecnológicamente avanzados. Pero fue en las 24 horas de Le Mans donde el GTO realmente solidificó su estatus. Con pilotos como Phil Hill y Stirling Moss al volante, recorrió circuitos de todo el mundo. En 1962, 1963 y 1964, Ferrari dominó la categoría GT, ganando 3 años consecutivos y asegurando su lugar en la historia como una de las máquinas más exitosas en competir en el legendario circuito de La Sarthe. Cada una de estas victorias se basó en una fiabilidad y un equilibrio que permitieron al auto completar la extenuante maratón de 24 horas sin sacrificar rendimiento. En Nürburgring, uno de los circuitos más exigentes y traicioneros del mundo, el 250 GTO brilló nuevamente. Sus victorias en los 1000 kilómetros de Nürburgring demostraron que su agilidad y respuesta rápida eran incomparables en curvas cerradas y descensos pronunciados. Allí se hizo evidente la superioridad de su chasis y distribución de peso, ajustados meticulosamente por Bizzarrini, dejando atrás a los competidores que luchaban con la falta de control y equilibrio en un circuito tan desafiante. En la legendaria Targa Florio, un circuito de carretera que exigía nervios de acero y precisión absoluta, el GTO también se destacó. Con leyendas al volante como Phil Hill y Olivier Gendebien, Ferrari enfrentó las peligrosas carreteras montañosas de Sicilia, atravesando curvas estrechas y pueblos históricos a velocidades vertiginosas. Mientras otros autos se desgastaban rápidamente o perdían tracción en las traicioneras curvas, el GTO mantenía la compostura y la velocidad, demostrando que no solo era un auto rápido, sino una máquina forjada para soportar cualquier desafío que las pistas pudieran ofrecer. La ascensión del GTO no fue solo una historia de éxito, fue una saga de rivalidades. Jaguar y Aston Martin, con sus credenciales establecidas en las carreras, eran rivales formidables. Los D-Type de Jaguar,
en particular, habían dominado Le Mans en la década anterior y seguían siendo una amenaza con su configuración aerodinámica y potencia bruta. Aston Martin con el DBR1 ya había derrotado a Ferrari anteriormente y sus ingenieros buscaban constantemente maneras de repetir ese logro. Sin embargo, el Ferrari 250 GTO llevó el nivel a un punto que los rivales británicos simplemente no pudieron alcanzar. Cuando Carroll Shelby trajo el Cobra para desafiar a Ferrari en la arena de los GT, la batalla se intensificó. El Cobra, con su motor V8 de 4.7 litros, era puro músculo estadounidense, capaz de empujar a autos más pequeños y ligeros fuera de las curvas. Pero el GTO, con su motor refinado y equilibrio impecable, no era un rival que pudiera ser superado solo con fuerza bruta. Carrera tras carrera, Ferrari superó a Shelby, demostrando que la potencia sin control no significaba nada. Ferrari no solo derrotaba a sus rivales, sino que los humillaba con elegancia, estableciendo un nuevo estándar de cómo debía construirse un auto de carreras. Más allá de las victorias en las pistas, el Ferrari 250 GTO se convirtió en un símbolo de exclusividad y perfección automotriz. No era solo un auto de carreras, era una obra de arte mecánica. Su rareza y su historia contribuyeron a que se convirtiera en el auto más codiciado y valioso del mundo. Como se mencionó, con solo 36 ejemplares producidos, cada uno con su propia historia y pedigrí, se convirtió en un trofeo de deseo entre los coleccionistas, elevando su valor a niveles astronómicos. Hoy en día, algunas unidades del GTO se han vendido en subastas por más de 70 millones de dólares estadounidenses, y en ventas privadas podrían superar esa cifra, convirtiéndolo en el auto más caro jamás negociado, un juguete para los más ricos del mundo, como Rob Walton, Ralph Lauren, Nick Mason y algunos pocos otros. La realidad es que este auto rompió las reglas y superó las expectativas, demostrando que a veces el arma más poderosa no es la que tiene el motor más grande o la postura más agresiva, es aquella que equilibra perfectamente cada elemento, permitiendo que hombre y máquina se muevan como uno solo, imbatible, intocable, inolvidable. Ese fue el verdadero golpe de genio de Enzo y Ferrari, que mostró al mundo que un auto podía ser campeón en las pistas y al mismo tiempo una pieza de arte deseada por millonarios y entusiastas, convirtiéndose en una reliquia, en el santo grial de los automóviles. El GTO estableció el estándar para todos los futuros autos de carrera y coleccionables de Ferrari. Fue el precursor de una línea que incluye autos legendarios como el Ferrari 288 GTO, F40, F50 y la Ferrari, todos ellos inspirados en algún nivel por el espíritu del 250 GTO. Qual è stata la sua filosofia di disegno delle sue macchine? Io mi sono riportato alla prima impressione che ebbi nel 1919 di una vettura americana che aveva corso ad Indianapolis e che era la Packard 12 cilindri. Da quel momento ho sposato il motore a 12 cilindri e non ho più divorziato. Pero Enzo Ferrari no se reiría por mucho tiempo, ya que su gran antagonista, Ferruccio Lamborghini, estaba a punto de crear algo que quitaría el sueño a Ferrari para siempre, el Miura. Es hora de hablar sobre un toro vestido de seda. La historia y la trayectoria del Miura, te adelanto, fue cautivadora. Sin embargo, el mundo en el que nació era un lugar que estaba recuperándose del caos y las cenizas. Entre 1960 y 1966, el mundo atravesó transformaciones significativas en el sector automotriz, económico y cultural, moldeando una era de cambios e innovaciones. En el contexto económico, este periodo fue marcado por la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Europa, que se recuperaba rápidamente con el apoyo del Plan Marshall y la intensificación de la industrialización. La prosperidad económica se reflejaba en el aumento del poder adquisitivo de la clase media, generando una mayor demanda de productos de lujo, incluidos los coches deportivos y automóviles más sofisticados. Socialmente había movimientos significativos en favor de los derechos civiles en los Estados Unidos, con figuras como Martin Luther King Jr. luchando por la igualdad racial. I still have a dream. En el ámbito internacional, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética intensificaba las tensiones, con momentos como la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y la construcción del Muro de Berlín en 1961. Además, la carrera espacial, catalizada por el lanzamiento del Sputnik por la URSS
y el vuelo de Yuri Gagarin en 1961 generó un clima de optimismo científico y avances tecnológicos que impactaron el desarrollo de varias industrias, incluida la automotriz. Italia en particular vivía el auge del milagro económico italiano, una era de rápido crecimiento industrial y modernización que transformó al país en una potencia manufacturera. Era un tiempo de prosperidad sin precedentes y de cambios culturales. Los jóvenes se rebelaban contra la vieja guardia, e íconos de la cultura pop como The Beatles y The Rolling Stones dominaban las radios. Antes de continuar con historias de automovilismo, permíteme traerte recuerdos de autos, carreras y momentos memorables de las categorías más importantes del mundo, con Automobilist, una marca que da vida a las historias más inspiradoras del automovilismo, a través de tecnología moderna y arte de alta calidad. En asociación oficial con las categorías más respetadas y marcas legendarias del mundo, como F1, Le Mans, WRC, Instituto Ayrton Senna, Bugatti y Porsche, crean representaciones detalladas de eventos históricos y logros icónicos, así como visiones del futuro del automovilismo. Es una gran oportunidad para decorar tu hogar, oficina o incluso tu sala de estar con tu pasión, el automovilismo, incluyendo piezas de arte de edición limitada, brindándote la exclusividad que tanto te gusta. Aprovecha las promociones y el envío gratuito en toda Europa, el Reino Unido y los Estados Unidos en pedidos superiores a 50 euros. Revisa el enlace en la descripción y descubre más sobre Automobilist. El cine también contribuyó a la popularización de películas de espionaje y aventura, como 007 contra el satánico Dr. No, que trajo el carisma y el estilo de James Bond, ayudando a popularizar los autos deportivos británicos, como el Aston Martin. Películas y comerciales de televisión comenzaron a utilizar autos icónicos, convirtiéndolos en símbolos de estatus y aventura. Esta era visual impactó la forma en que los autos se comercializaban y eran percibidos por el público. El sector automotriz estaba obviamente influenciado por la economía y las referencias culturales, definiendo una nueva era de superautos e innovaciones técnicas. La fibra de vidrio, por ejemplo, comenzó a ser ampliamente utilizada para reducir el peso de los automóviles, mientras que se introdujeron nuevas soluciones de aerodinámica y construcción de chasis. Fabricantes como Porsche y Ferrari experimentaban intensamente en pistas de carreras, usando sus prototipos como laboratorios para tecnologías que más tarde serían incorporadas a vehículos de producción. En Europa, Ferrari dominaba el escenario con autos como el 250 GTO, lanzado en 1962, mientras que Jaguar impresionaba con el E-Type 1961, pero fue en 1966 cuando el Lamborghini Miura robaría la escena, lejos de ser solo uno más y cercano a ser una obra de arte, una nueva maravilla de la ingeniería. Era la respuesta a la pregunta de Enzo Ferrari: ¿quién se atreve a desafiarme? Can this new car of yours be all of that? Oh, it can be all of that and more. It is a thing of Lamborghini GT. Aún a principios de los años 1960, Lamborghini no era el ícono automotriz que conocemos hoy. De hecho, ni siquiera era una empresa conocida por la velocidad o el lujo. Ferruccio Lamborghini, el hombre detrás del nombre, era un empresario exitoso, específicamente un fabricante de tractores. Sí, tractores. Había construido una próspera empresa en la Italia de la posguerra, vendiendo maquinaria agrícola a los agricultores en todo el país. Sin embargo, a pesar de su éxito, Ferruccio tenía una pasión que iba más allá de los caminos de tierra y los campos, los coches. Lamborghini era un entusiasta de los coches deportivos y poseía varios coches de alto rendimiento, incluyendo Ferraris. Pero había un problema: Ferruccio era exigente y no estaba satisfecho con ellos. Creía que los autos de Ferrari, aunque potentes, carecían del refinamiento y la facilidad de uso que un verdadero Gran Turismo debería ofrecer. Cuenta la leyenda que tras una serie de desacuerdos con Enzo Ferrari sobre la calidad y el embrague de sus autos, Lamborghini decidió resolver la cuestión por sí mismo. Si Ferrari no construiría el superdeportivo perfecto, entonces él lo haría. Y así en 1963 nació Automobili Lamborghini. En
En esa época los coches deportivos seguían un camino estándar, por llamarlo así, con motores enormes en la parte delantera, tracción trasera y los icónicos capós largos que se extendían hasta el horizonte. Esto no era solo una tendencia, prácticamente era una regla. Ferrari, Aston Martin y Jaguar construyeron sus reputaciones basándose en esta fórmula. Desafiando esa norma, el objetivo de Lamborghini era simple, aunque más ambicioso: crear un auto que pudiera superar a un Ferrari no solo en la pista, sino también en las calles. Un coche que fuera confiable, cómodo y rápido. Muy rápido. Sus primeros modelos, como el 350 GT, fueron un primer paso en la dirección correcta, pero Lamborghini quería más. Quería algo que impactara al mundo, un coche tan radical en diseño y rendimiento que obligara a Ferrari a prestar atención. En 1965, Ferruccio Lamborghini, que tenía una gran habilidad para delegar tareas a las personas adecuadas, dio luz verde a un equipo de ingenieros jóvenes y con mucho entusiasmo. 4 jóvenes que iban a impactar el panorama automotriz y a construir un coche que desafiara las convenciones de la época. Ellos eran Gianpaolo Dallara. Dallara fue el jefe de ingeniería en Lamborghini durante el desarrollo del Miura. Con experiencia trabajando en Ferrari y Maserati antes de unirse a Lamborghini, aportó una valiosa experiencia técnica al proyecto. Su trabajo previo con coches de carreras fue crucial para la creación del chasis y el diseño del Miura. Paolo Stanzani fue el principal colaborador de Dallara y estuvo a cargo de gran parte del desarrollo mecánico del coche. Con un enfoque innovador, Stanzani ayudó a adaptar la idea de un motor central trasero, algo poco común en los autos de calle en ese momento, asegurando que fuera viable en un auto de producción. Bob Wallace era un joven piloto de pruebas y mecánico que comenzó como pasante en Lamborghini y terminó desempeñando un papel vital en la calibración del Miura. Su trabajo incluía ajustar el comportamiento dinámico del coche y garantizar que el Miura no solo tuviera un diseño impactante, sino también una excelente maniobrabilidad. Marcello Gandini, aunque no formaba parte directa del equipo de ingeniería, Gandini, de la casa de diseño Bertone, fue el responsable de crear el diseño icónico del Miura. Con solo 27 años en ese momento, desarrolló la carrocería para combinar un estilo audaz con la necesidad de albergar el motor V12 en posición central. El diseño de Gandini influyó en gran medida en el éxito del Miura. Con todos en sus veintitantos años, Ferruccio Lamborghini confió y permitió que los jóvenes ingenieros lideraran el proyecto del Miura, a diferencia de Enzo Ferrari, conocido por su estilo controlador. Presentaron a Ferruccio la idea de un chasis innovador que usaría un motor central, algo más común en autos de carreras que en coches de carretera en esa época. Ferruccio inicialmente se resistió a la idea, ya que creía que los autos con motor central eran peligrosos e inapropiados para vehículos de calle. Sin embargo, permitió que el equipo desarrollara el chasis como un proyecto paralelo, pensando que no traería grandes complicaciones. Entonces, los ingenieros comenzaron a trabajar en el chasis y el diseño del Miura en su tiempo libre, casi como un proyecto de garaje. Crearon un prototipo que presentaron en el Salón de Turín en 1965. La recepción fue extraordinaria, todos quedaron impresionados con el concepto y el feedback fue tan positivo que Ferruccio accedió a convertir el proyecto en un automóvil completo. Bautizado en honor a una famosa raza de toros de lidia españoles, el Miura era todo lo que Lamborghini había imaginado y más. Su diseño era deslumbrante, con curvas suaves y un perfil tan bajo que parecía un depredador acechando el asfalto. Fue el momento en que Lamborghini dejó de ser solo un fabricante de tractores que incursionaba en el mundo de los automóviles para convertirse en un creador de sueños de clase mundial. Era un diseño elegante que incluso la rival Ferrari no podía ignorar. El desarrollo del Lamborghini Miura se inspiró en el Ford GT40, que tenía un motor V8 montado longitudinalmente y había revolucionado la distribución de peso y la dinámica en el automovilismo de carreras. Determinados a llevar este concepto a un coche de calle, algo sin precedentes en la época, los ingenieros de Lamborghini trabajaron para crear algo nuevo. Sin embargo, Ferruccio dejó claro que no quería un coche de competencia, sino un modelo que representara lujo y prestigio, características que diferenciarían a Lamborghini en el mercado. La primera etapa fue liderada por Gianpaolo Dallara, quien, con su experiencia en ingeniería aeronáutica, diseñó un chasis ligero y rígido, utilizando láminas de acero dobladas y perforadas para reducir el peso, resultando en un conjunto de apenas 70 kilogramos. Para acomodar el gran motor V12 en 60 grados, el equipo optó por una configuración transversal, montando el motor de lado para optimizar el espacio, una solución innovadora inspirada en el Mini Cooper. En 1965, como se
mencionó, el auto era solo un show car que generó un interés enorme entre los clientes y consecuentemente pedidos de compra incluso antes de que el proyecto estuviera realmente listo. Paralelamente al desarrollo técnico, Lamborghini estableció una colaboración con Carrozzeria Bertone para concebir la carrocería del Miura. Marcello Gandini, recientemente nombrado jefe de diseño en Bertone, fue encargado de diseñar el coche y trajo consigo un lenguaje visual completamente nuevo, con líneas fluidas y una trasera que se inclinaba dramáticamente para albergar la unidad UE12. El diseño fue revolucionario y presentó elementos icónicos como los faros escamoteables y las puertas en forma de pestañas. Estos detalles estéticos, combinados con la audacia de su perfil, establecieron un nuevo estándar visual para los superdeportivos, además de ser impresionante y seductor. Además de reposicionar el motor, el equipo tuvo que ajustar la distribución de peso y la configuración de la suspensión para manejar el torque y la potencia adicionales. La elección de un chasis monocasco de acero aseguró rigidez y ligereza, características esenciales para el rendimiento dinámico deseado en el Miura. Sin embargo, la colocación del motor transversal en un chasis compacto trajo desafíos, especialmente en cuanto al control de temperatura y otros obstáculos. Los primeros prototipos enfrentaron problemas de estabilidad a altas velocidades y sobrecalentamiento, comprometiendo la manejabilidad. Tenía fallos inherentes, como la tendencia de levantar la parte delantera a altas velocidades y un motor propenso a la falta de aceite en curvas largas. Bob Wallace, uno de los principales miembros del equipo, utilizó su experiencia en las carreras para realizar ajustes meticulosos, trabajando en la calibración de la suspensión y el control dinámico del vehículo, hasta alcanzar el equilibrio ideal entre potencia, control y estabilidad. El resultado final fue presentado al público en el Salón de Ginebra de 1966, ahora con su carrocería completa. El impacto fue inmediato, su impresionante estética y proporciones atrevidas cautivaron. La combinación de ingeniería de punta y diseño sofisticado atrajo a una clientela exclusiva y apasionada por los automóviles, desde millonarios entusiastas hasta celebridades. El Miura rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus y deseo para todos, vendiendo 75 unidades en su primer año y posteriormente, entre 1966 y 1969, se produjeron 275 unidades de la versión inicial, el Miura P400. El Miura causó un verdadero impacto en la industria automotriz. No solo fue el auto de producción más rápido de la época, con una velocidad máxima declarada de 300 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos, sino que también redefinió lo que significaba un automóvil deportivo de alto rendimiento. Aclamado por su ingeniería innovadora y apariencia deslumbrante, el P400 pronto se convirtió en un ícono de su era, capturando la imaginación de toda una generación y cimentando a Lamborghini como una marca de prestigio. Sin embargo, el P400 estaba bastante subdesarrollado, pues se lanzó al mercado apresuradamente. Conductores experimentados criticaron la flexibilidad del chasis y los neumáticos estrechos, que no hacían justicia a su rendimiento en línea recta, que era inigualable en ese momento. Además, a altas velocidades, su maniobrabilidad se volvía inestable debido a la elevación aerodinámica. Estos problemas fueron solucionados en versiones posteriores. En la segunda mitad de 1969, el Miura P400S debutó con un chasis reforzado y nuevos neumáticos de perfil bajo de Pirelli. La potencia aumentó a 370 caballos de fuerza gracias a válvulas de admisión más grandes y un sistema de válvulas más rápido. Su maniobrabilidad era más precisa que la versión anterior, mientras que el rendimiento permanecía inalterado, con mejoras en el acabado interior, como detalles en cuero y ventanas eléctricas. Se produjeron 338 unidades de esta versión, consolidando al Miura como un automóvil de lujo, con el alma de un verdadero deportivo. En 1971, Lamborghini lanzó el Miura P400 SV Superveloce, la última y más avanzada evolución del modelo, con 385 caballos de fuerza y un nuevo sistema de lubricación que resolvía problemas de confiabilidad. El SV también tenía un aspecto más agresivo, con arcos de rueda traseros ensanchados y sin las pestañas en los faros. Solo se fabricaron 150 unidades del P400 SV, convirtiéndolo en una de las versiones más raras y deseadas por los coleccionistas, a pesar de su elevado precio en la época, de aproximadamente $20,000 estadounidenses, 4 veces más caro que sus competidores como el Jaguar E-Type.
Durante el desarrollo del Miura SUV, el piloto de pruebas Bob Wallace creó una versión experimental llamada Miura J, pensada para competiciones. El J usaba componentes más ligeros, una aerodinámica mejorada y un motor V12 altamente modificado. Lamentablemente, el automóvil fue destruido en un accidente, pero el concepto inspiró algunas versiones inspiradas en el J, producidas por encargo para clientes selectos, las cuales se convirtieron en verdaderas piezas de colección. A pesar de su éxito inicial, el Miura comenzó a mostrar algunas limitaciones, especialmente en viajes largos y a altas velocidades. Los problemas de sobrecalentamiento y la delicadeza del motor V12 lo hicieron más adecuado como automóvil de colección que como superdeportivo para uso diario. Además, nuevos competidores como el Ferrari Daytona surgieron para disputarle su espacio, opacando parte de su brillo inicial. En 1973, la producción del Miura llegó a su fin, con un total de 764 unidades producidas entre todas las versiones, estableciéndose como uno de los superdeportivos más exclusivos y admirados de la historia. El Lamborghini Miura no solo fue un éxito, sino que se convirtió en el siguiente referente para la categoría de superdeportivos modernos, dejando un legado. Antes del Miura, la idea de un automóvil de calle con motor central era prácticamente desconocida. Esta configuración se convirtió en el estándar de oro para los autos de alto rendimiento en todo el mundo. Su influencia puede verse en cada superdeportivo con motor central que lo sucedió, desde el Ferrari 512 Berlinetta Boxer hasta el McLaren F1, llegando incluso a los hiperdeportivos actuales, como el Bugatti Chiron. Cambió la forma en que los ingenieros pensaban, ofreciendo un nuevo camino para desarrollar nuevas máquinas. Demostró que un superdeportivo podía ser una expresión de arte, cultura y deseo. No se trataba solo de alcanzar altas velocidades, sino de hacerlo con estilo, gracia y elegancia. Para Lamborghini, el Miura no fue solo un modelo destacado, fue el auto que definió a la marca, dándole identidad y colocándola en el ring junto a los gigantes fabricantes mundiales. Aún hoy, más de 5 décadas después de su lanzamiento, sigue siendo uno de los autos más icónicos jamás construidos. Los coleccionistas lo codician, los cineastas lo inmortalizan y los entusiastas del automóvil lo veneran. Esto se refleja en el precio actual de un Lamborghini Miura, que varía considerablemente según el modelo, la condición y su historia. Los modelos restaurados y en excelente estado, como el Miura P400 y el P400S, están valorados entre 2 y 2.9 millones de dólares estadounidenses en subastas. Por otro lado, el Miura P400 SV, la versión más deseada y rara, puede alcanzar precios de 2.8 millones hasta 4.9 millones de dólares estadounidenses. Mientras Ferrari estaba distraída con el rendimiento y su enfoque en las pistas, Ferruccio Lamborghini aprovechó la oportunidad e hizo algo diferente: crear el auto de carretera definitivo, combinando velocidad, lujo y exclusividad. El Miura no competía por trofeos, sino que conquistaba las calles más elegantes de Europa y el corazón de la élite. Estrellas de cine y grandes empresarios querían ser vistos al volante de esta obra de arte sobre ruedas. Con sus líneas elegantes y su sonido inconfundible, el Miura se convirtió en un símbolo de prestigio y en una pieza rara en el garaje de los privilegiados. Quienes poseían uno sabían que formaban parte de un grupo selecto, donde el auto no era solo un vehículo, sino una afirmación de poder y buen gusto. Más que un modelo, el Miura solidificó la identidad de Lamborghini y redefinió el concepto de superdeportivos, siendo el punto de partida de grandes bestias del asfalto, como el aún más atrevido Lamborghini Countach, su sucesor. Presentado como prototipo en el Salón de Ginebra en 1971 y comenzando su producción en 1974, el Countach marcaría una nueva guerra con Ferrari, que sentía su reputación amenazada y tuvo que cambiar su estrategia. Así, Ferrari comenzó a desarrollar nuevos modelos y uno de ellos terminó siendo la obra maestra más polémica de Enzo Ferrari, el F40. Ese coche auténtico que se convirtió en póster de muchos en los años 80 y 90, pero espera un momento, en 5 segundos te cuento más detalles de este auto. Nos vemos pronto.